Bueno, comenzamos entonces a grabar otro de estos capítulos de Botando Corriente, estos encuentros, más que entrevistas, yo diría que son unos encuentros entre amigos. Entonces estamos hoy en nuestra nueva grabación. Hoy, y siempre parece que fuera como reiterado, porque siempre comienzo de la misma forma, pero es que yo, qué culpa, yo admiro a mis amigos. Y entonces, ¿cómo no decir que admiro profundamente a Virgilio? Que conozco a Virgilio ya hace unos añitos, ¿no? Como unos 23 añitos, no más. Un poco más, diría yo. Un poco más. Bueno, y bueno, hoy estamos con Virgilio, así que bienvenido, Virgilio, a este encuentro en Botando Corriente. Gracias. Gracias ahí por la invitación a este espacio. Bueno, entonces comencemos porque nos cuente quién es Virgilio Ramón Bueno, hoy en día. Virgilio Ramón es un bogotano de 37, ya próximo a cumplir 38 años. Un amante del deporte, pero curiosamente yo vine a querer el deporte hace más o menos unos 13 años por un tema de salud. Yo en mi infancia me gustaba hacer ejercicio, pero no hacía con bastante frecuencia o como con disciplina como lo hacían mis otros amigos. Soy un fiel creyente, soy católico, creo mucho en Dios, creo mucho en la Virgen y en los últimos años esa fe ha aumentado bastante. Soy un profesor de finanzas y de proyectos. Puede sonar aburrido, pero me encanta dictar clase. Creo que todos nosotros tenemos algo por enseñar y siento que dictar clase me ayuda a construir país. Y adicional a eso, soy una persona que le ha encontrado sentido a la vida ayudar a la gente. Me gusta mucho ayudar. A veces me pasaba un poco el límite. Aprendí no. Todavía sigo aprendiendo a poner límites en algunas ayudas que me piden. Pero le he encontrado también sentido a ayudar. Sobre todo a los que más lo necesitan, ¿no? Soy tío. Hace 7 meses nació mi sobrino Joaquín. Nació en un momento coyuntural de mi vida que puso yo no diría a temblar, puso en prueba mi fe, porque el día anterior a que él naciera mi papá se accidentó. Mi papá casi se muere. Montando bicicleta tuvo una caída bastante grave. Se fracturó 8 costillas, se perforó el pulmón. A él le tuvieron que hacer una cirugía vital, si no pues se nos iba. Y mi sobrino estaba previsto para nacer el 15 de agosto. Mi papá tuvo el accidente el 4. Y el 5 nació mi sobrino. Fue algo bastante bonito, pero pues obviamente ahí empezó mi fe a demostrarme qué tanto creía en ella. Soy hermano mayor. Mi hermano, quien admiro, amo profundamente, pero que hoy por hoy soy consciente que somos muy diferentes. Él tiene 31 años. Es un crack. Mi hermano es demasiado inteligente. Es mucho más racional que yo. Yo soy una persona bastante emocional. Pero la llevamos muy bien, afortunadamente. Y eso es prácticamente lo que soy. Tengo mi trabajo. Yo trabajo en una empresa de hidrocarburos en el área de planeación. Me gusta mucho lo que hago. Aprendió muchísimo del sector petrolero del país, pero
me ha mostrado que más allá de lo que uno pueda aparentar, sirve más o es mucho más especial lo que tú eres y lo que llevas en el corazón. Entonces, ha sido un aprendizaje bonito en un sector donde se maneja mucho el ego. El ego, la soberbia y el orgullo, yo lo veo todos los días. Entonces todos los días aprendo. Y esto a mí me gusta mucho aprender. De cualquier cosa, todo lo que sea conocimiento, bienvenido. Ahorita usted estaba diciendo que uno, veo como la relación con el deporte, que comienza hace 13 años, y el accidente del papá también como un momento coyuntural fuerte. ¿Cuáles han sido como los momentos coyunturales fuertes de la vida que usted dice, estos me han ayudado a forjarme, estos han sido como importantes? Bueno, en el colegio yo recuerdo que a mí siempre se me exigía mucho por parte de mis padres ser bueno en todo. Y bueno, yo tengo una particularidad, entre comillas, si se podría decir, y es que pues yo siempre fui gordito. Siempre. Hoy por hoy trato de ser fit, entre comillas, pero a mí me gusta comer, ¿sí? Obviamente a veces pongo mis límites, o sea, ya no puedo comer lo mismo que comía en la noche hace 20 años ahorita, porque paso una muy mala noche y no me gusta dormir mal. Pero yo en el colegio siempre fui el gordito del salón, siempre. A mí me gustaba mucho comprar los útiles y sobre todo los uniformes, cada vez que empezamos un año académico. Pero yo recuerdo, y eran momentos coyunturales todos los años, todos los inicios de año, que la ropa que a mí mis papás me compraban, yo siempre tenía que ser una talla o 2 tallas más de lo que habitualmente pues compraban mis amigos. Uh-huh. Y aparte de eso, pues al ser gordito no me iba muy bien en educación física. Me costaba mucho. Mucho. O sea, le iba bien en el resto, pero en educación física... No me iba bien en el resto, intentaba irme bien. De hecho, algo que marcó también mi juventud es que el peor puntaje de matemáticas del ICFES de la promoción 2004 del San Bartolomé La Merced lo saqué yo. Ah, caray. En ese momento, no recuerdo cómo se llamaba el vicerrector académico, pero él me llamó a la oficina y me dijo, usted sabe... El padre Juan Bautista. Juan Bautista, era el padre Juan Bautista. Me dijo, oiga, ¿usted sabe que fue el peor puntaje de matemáticas? Creo que en ese momento el puntaje era como sobre 100 y yo había sacado como 20. Y lo curioso es que yo en ese momento quería estudiar ingeniería industrial. Entonces yo sabía que en números te iba a ver toda la carrera. Pero saqué ese puntaje y yo me abrí y yo le dije, sí, yo soy consciente y pues creo que hay que mejorar las matemáticas del colegio. Para ser honesto. Para ser honesto hay que hacer algunos refuerzos en tema de ciencias básicas. Me iba bien en filosofía, en ciencias sociales, en literatura, en geografía y en historia me iba muy bien. Bueno, química y física más o menos, matemáticas pues sí, no. Pero mis papás me exigían mucho como estudiante. Entonces yo recuerdo que hace, no sé, como unos 8 o 9 años de los 12 que pasé en el colegio, fui nominado siempre al perfil Bartolino. Nunca me gané la beca, nunca me la gané, pero siempre era nominado al perfil Bartolino, pero pues me costaba llegar hasta allá, ¿sí? Entonces eso pues a mí me marcó mucho la infancia, porque yo consideraba que al ser buen estudiante
Y al demostrar que era bueno en todo, la gente me iba a aceptar siendo yo gordito. ¿Sí? Ujú. Yo consideraba que no importaba que yo tuviera problemas de sobrepeso. Si yo demostraba que era muy buen estudiante, pues la gente iba a decir, oiga, Virgilio, aceptémoslo, o sea, que sea parte de nuestro núcleo. ¿Y qué pasaba con la estrategia? ¿Funcionaba o no? No, no funcionó. Nunca funcionó. Porque después vino otros momentos coyunturales en la universidad y ya en el mundo laboral. Ujú. Yo tuve la fortuna, y le agradezco mucho a Dios, le agradezco mucho a la Virgen y a mis padres, de estudiar en una muy buena universidad. Yo hice 2 semestres de ingeniería industrial en los Andes. Me di cuenta que ingeniería industrial no era lo mío. Entonces me cambié a administración. Creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida hasta ahora. A mí la facultad me enseñó muchísimo y estoy muy agradecido con todas las personas que conocí en ese momento. Pero pues estando en una universidad como los Andes, la gente cree que las que estudiamos en los Andes todos somos de plata. ¿Sí? Cuando uno le dice a alguien, no, es que yo soy egresado de la Universidad de los Andes, dice, es que usted es millonario. Y no. O sea, mis padres siempre nos dieron una buena calidad de vida dentro de lo que ellos podían darnos. Pero entonces yo estaba en una carrera donde, o sea, podía estar estudiando con cualquier otra persona igual que yo, como podía estar estudiando con hijos de los principales empresarios del país. Y ahí tocaba muchas veces demostrar lo que tú tenías y la plata que podías gastar, sea en fiesta o sea en almuerzos o sea lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí la estrategia tampoco funcionó porque es que pues yo no puedo. Sí. Estrategia, no. Ahí no funcionó Tampoco. porque es que aparte yo no podía gastarme 200, 300 mil pesos un viernes, un sábado en una fiesta en Andrés Chía porque es que no los tenía. O sea, si acaso tenía 50 mil pesos para la entrada, pero el resto lo que quisiéramos tomar, eso tocaba hacer vaca o decirle a alguien que le prestara o lo que fuera, ¿sí? Pero se jugaba mucho con ese papel de qué es lo que tú tienes, qué es lo que aparentas y no como realmente lo importante que es la esencia de ese Virgilio gordito que todavía estaba en la universidad, porque si yo en la universidad, yo recuerdo que yo intenté como 3 veces entrar a un gimnasio, pero aparte yo entré a un gimnasio no por tema mío, sino porque yo quería impresionar a las mujeres. Bueno, además, como usted no estudió con mujeres, era difícil impresionar. Claro, como el San Bartolo en ese momento nosotros nos graduamos de solo hombres, siendo una promoción de solo hombres, pues habían bastantes, yo no diría falencias, así tenía que pasar, pero pues habían cosas que hoy por hoy uno no entiende. Porque yo recuerdo las jornadas de afectividad del colegio, y las jornadas de afectividad del colegio, pues era como, no, pues va a un colegio femenino, se habla un poco de sexualidad, pero realmente yo recuerdo que yo vine a aprender a utilizar un condón cuando tuve mi primera relación sexual, que fue en la universidad. O sea, yo ni siquiera sabía utilizar un condón, yo no sabía que era un método anticonceptivo, no sé si era por las mismas creencia o formación jesuita del colegio, si había alguna restricción, no lo sé, y pues ya, pues si era así bien y si no también. Se perdió de tenerme de psicólogo en octavo, que yo les enseñé a los de octavo a ponerse un preservativo. Sí, porque nosotros nos empezamos a hablar, fue como en 11, creo. Sí. Entonces, pues claro, nosotros muy pocos de nosotros teníamos como, bueno, no, mentiras, yo diría que pocos tenían esa facultad, por llamarlo de alguna manera, de relacionarse con mujeres.
¿sí? Aparte que es que yo, por ser gordito, venía de una sobreprotección muy grande por parte de mi mamá, por parte de mi abuela y por parte de mi tía. ¿Sí? Caray. Hoy por hoy reconozco, y suena irónico, pero digamos esa sobreprotección también era como para cubrir, entre comillas, un abandono por parte de mi mamá. Y un abandono y un rechazo por parte de mi mamá, ¿sí? Porque en mi infancia se marcó también mucho la preferencia por mi hermano, porque mi hermano fue un niño muy enfermo. O sea, mi hermano tuvo problemas de asma, problemas respiratorios. Entonces, yo recuerdo que mi hermano no le podía dar nada de frío, nada. O sea, si mi hermano iba a piscina, entonces si uno lo secaba y le dejaba la toalla como en el pecho y se la dejaba por mucho tiempo, era una crisis asmática. Si mi hermano sudaba y le quedaba la camiseta pegada en el pecho, era una crisis asmática. Entonces muchas veces yo me levantaba y yo no veía a mis papás ni veía a mi hermano. Yamile, quien hoy por hoy reconozco es mi mamá no biológica, ¿sí? Y es una persona fundamental en mi vida. Yo me levantaba y yo le preguntaba, oye, ¿dónde está mi hermano y mis papás? Y me decían, no, tuvieron que irse a las 2 de la mañana a urgencias porque su hermano le dio otra crisis asmática. Entonces, claro, mis papás tuvieron muchos episodios de crisis asmática con mi hermano. Entonces, pues yo me la pasaba, era mucho con Yamile, ¿sí? Pero entonces digamos que ese abandono y ese rechazo, porque también era el Virgilio gordito, el que no podía hacer deporte, y mi hermano estaba en la selección de fútbol del colegio, a pesar de sus crisis asmáticas, mi hermano corría todo el tiempo, mi hermano era el deportista, yo no. Entonces era como ese abandono, ese rechazo, pero como que se trataba de suplir, entre comillas, por cierta protección por parte de ellas. Entonces pues es un gordito, ¿sí?, que considera que no le puede ser atractivo a una mujer por ser gordito, ¿sí? Pero aparte de eso, sobreprotegido, que no le sabía hablar a las mujeres, pues en el colegio yo no le hablaba a nadie, ¿sí? Y yo veía, de hecho, mi mejor amigo, yo hoy por hoy lo molesto porque yo a él lo veo hoy calvo, con panza. Y yo le decía, marica, yo no sé usted en el colegio cómo hacía para levantar lo que levantaba, weón. Mi mejor amigo en el colegio era un tipo que yo creo que inició su vida sexual como en séptimo, ¿sí? Eso, boleteémoslo de una vez. aparte que Gustavo que es con nombre propio y todo. No, él sabe que yo pues lo amo y lo quiero muchísimo y somos muy amigos, muy, muy amigos. Y somos muy parecidos en muchas cosas. Pero yo recuerdo que Gustavo era de los que en séptimo era los que se encargaba de llevar a las viejas a las fiestas. ¿Sí? Me decía, oiga, Gus, dígale a tal persona, dígale a tal otra. Y decía, listo, hágale todo bien. Y llegaba con 4 o 5 viejas para nuestras fiestas. Pero nuestras fiestas eran emborracharnos en una casa. ¿Sí? Y él inició su vida sexual como en séptimo, octavo. Aparte pues que en un colegio de solo manes, a nosotros irónicamente o de manera errada nos decían que el mejor hombre en la cama, ¿sí?, era el que duraba como 1 hora y el que tenía un pene como de 20 centímetros, ¿sí? Porque pues también mirábamos mucha pornografía, ¿sí? Mirábamos mucha pornografía, entonces pues Gustavo era de los que inició su vida sexual en séptimo, siempre tenía novia. Hoy yo lo veo y yo le digo, yo no tengo ni idea qué era lo que le veían a usted, weón. ¿Sí? Él hoy tiene su pareja, es una gran mujer. Y pues nos la llevamos muy bien. Pero entonces pues yo no le hablaba a nadie. Entonces había una fórmula ahí como para el fracaso: presión social, relación con la mamá y toda una cantidad de ideas del colegio, las creencias sobre el ser gordito, y todo esto llega hasta la universidad. Inclusive hasta el trabajo. Ajá. Sí. Porque yo en la universidad tenía, pues me iba bien en administración,
Ahí me di cuenta que mi carrera docente o que me gustaba dictar clase, porque fui monitor de varias materias. Eso me gustaba porque ayudaba a las clases, pero aparte de eso pues me pagaban. Entonces era buenísimo para mí. Yo salía de fiesta con mis amigos, me emborrachaba hasta más no poder. Y bueno, así fue como Entonces, ¿esa fue parte de la estrategia? O sea, fue parte como de la estrategia. En el mundo laboral yo entro a trabajar al sector petrolero como al año después de graduarme. Y entonces parte de la estrategia era que yo consideraba que a mí me iban a aceptar por lo que yo tuviera. ¿Sí? O sea, fue evolucionando la estrategia. Primero que le fuera bien, después ser monitor y aquí... Era lo que yo... Conseguir. Entonces... Era como, no, el Virgilio va a ser aceptado, ¿sí? Yo en el trabajo pues seguía siendo como el gordito, ¿sí? Pero entonces iba a ser aceptado porque ya trabajaba en el sector petrolero del país, ¿sí? Aparte de eso porque me había graduado de administración de la Universidad de los Andes. Sí, entonces yo decía, no, es que yo soy egresado de los Andes, weón, ¿sí? Aparte, había empezado a hacer una especialización en la sabana, entonces también era como, no, entonces también estoy estudiando en la sabana, ¿sí? Y así fue evolucionando hasta que un momento coyuntural que agradezco mucho que haya pasado fue que después de un partido de fútbol que yo jugué con los que trabajaban en ese momento, yo termino, me tomo un Gatorade y nunca se me va a olvidar y me dio una migraña muy hijo de puta. Yo sufría migraña en el colegio, porque pues como comía tan mal, mi organismo muchas veces colapsaba y me daba migrañas muy feas. Pero esa migraña ha sido la peor migraña que hasta ahora me ha dado. Y espero que sea la primera y la última. Yo llamé a mi papá, yo le dije, yo no me puedo mover, no puedo moverme. Por favor, recójame. Mi papá fue hasta la cancha, me recogió, nos fuimos para la casa, yo pasé una noche... muy muy fea y yo me hago unos exámenes porque yo creía que lo había desatado el Gatorade y que tenía problemas como de azúcar. Y cuando me hago los exámenes me doy cuenta que el azúcar está bien, pero tenía triglicéridos, colesterol, el ácido úrico elevadísimo, estaba en obesidad grado 1, o sea, y tenía 23 años. Wow. Y en ese entonces... Y se jugó un partido de fútbol además. Y me jugué, claro, y pues obviamente con el corazón, terminé con el corazón en la mano y por eso me tomé ese Gatorade y desató todo eso. Y el médico lo que me dice es, usted está muy joven para tener todo lo que tiene, si usted sigue así, usted a los 30 años va a tener problemas cardiovasculares. Usted tiene que hacer algo. Entonces ya no empecé ahí regreso a hacer ejercicio, a un gimnasio, pero ya no por impresionar a las mujeres, sino por un tema de salud. Y yo empecé a hacerle, obviamente había días en los que yo decía, no quiero ir, pero le empecé a ser disciplinado. Después de la oficina me iba a compensar de la 94 porque me salía también baratísimo, ¿sí? Mi mamá me llevaba y ella salía de su trabajo y me recogía y me llevaba. Ya después mi hermano me recogía en la noche y le empecé a hacer. Cuando a los 6 meses bajé más de 20 kilos. Entonces ya no era el Virgilio gordito, sino el Virgilio el flaco. Y así me reconocía todo el mundo, ¿sí? ¿Y cómo fue para usted ese cambio? Porque cualquiera piensa, no, la felicidad, pero eso tiene repercusiones, ¿no? Como ese cambio de imagen, que la identidad cambie. Yo estaba feliz en ese momento porque me podía poner la misma ropa que se ponía mi hermano, ¿sí? Entonces compartíamos closet, ¿sí? Y ya digamos el tallaje, pues era el normal, entre comillas. O sea, ya no era que yo tenía que comprar una o dos tallas más en camisetas o en jean, como me pasaba en el colegio,
Sino que ya entonces si mi hermano era talla M, yo ya me podía poner una camisa o camiseta talla M, ¿sí? Entonces, claro, yo en ese momento estaba feliz y aparte que yo decía, oiga, ya siendo flaco, ¿sí? Aparte de eso, trabajando en una buena industria, ganando bien, ¿sí? Pues ya todo el mundo me puede aceptar, ¿sí? Y lo mejor es que ya me voy a poder levantar a la vieja que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo ya le puedo mostrar que soy flaco, ¿sí? Y que aparte de eso pues tengo carro y trabajo en un buen sector y gano bien, entonces le puedo dar como esa seguridad que ella está buscando. Yo ahí empecé mi vida sentimental. Yo ahí conocí a una persona, duré con ella 4 años. Tuve mis cambios físicos porque me dejé absorber mucho de ella. Entonces el Virgilio disciplinado que le gustaba ir a hacer ejercicio todos los días ya no era. ¿Por qué? Porque me la pasaba todo el tiempo con ella, ¿sí? Porque yo sentía que si no me la pasaba todo el tiempo con ella, ella me iba a terminar, ¿sí? Y si yo no la invitaba a los restaurantes que ella quería, ella me iba a terminar. Y sí. Fuerte el tema de la aceptación, ¿no? Como claro. de necesitar al otro para sentirse validado, ¿no? Para sentirse... Claro, porque es que aparte yo seguía viviendo con mis padres, ¿sí? Pero en ese entonces, pues yo me la pasaba más con ella. Me pasó algo curioso y es que mi madre biológica la aceptaba, pero mi madre no biológica, que es hoy por hoy quien ha ganado más espacio como en mi vida, por llamarlo de alguna manera, tenía como ese sexto sentido de mamá que me decía, ella no es. Pero hay algo ahí que no me gusta. Hay algo ahí que no me gusta. Pero yo igual seguía con ella, ¿sí? Yo en ese momento me la llevaba muy bien con mi hermano. De hecho, hoy no la llevamos muy bien. Pues mi hermano ya tiene su familia, tiene ya su hogar. En ese entonces, pues antes de yo tener esa relación, me la llevaba muy, muy bien. Aunque nosotros con mi hermano peleábamos mucho cuando éramos niños. Pues nos llevamos 6 años. Entonces yo lo molestaba mucho. Y peleábamos mucho como ese juego entre hermanos. Pero pues muchas veces, y soy consciente que a veces cuando lo hacía llorar, eso podía desatar una crisis asmática. Entonces, y ella a mí me costaba mucho verlo cuando lo visitaba en la clínica, porque era verlo con catéter, era verlo haciendo nebulizaciones. Mi hermano se sabía todo el protocolo, ¿sí? Entonces yo decía como fue puta, pero es que fue culpa suya, ¿sí? Entonces ya cuando él crece y yo ya estoy como en esa etapa, ¿sí? Nos la llevamos muy bien, jugamos fútbol con mis amigos. Claro, yo ya podía aguantar un partido de 90 minutos sin problema. Hacía muchísimo deporte. Pero cuando yo empiezo mi relación, yo empiezo a dejar a mi hermano a un lado. Porque lo que tú dices es un tema de aceptación. Y es el tema del miedo, ¿sí? A que ese gordito fuera nuevamente abandonado, ¿sí? Entonces, al tener ese miedo, yo me la pasaba con ella todo el tiempo. Entonces el gimnasio, yo ya no iba al gimnasio. Ya había encontrado en el deporte una manera, no digamos, no solo de mantenerme bien de salud, sino también un tema mental, ¿sí? Pero yo ya no iba al gimnasio. Y yo con ella, ¿qué hacía? Pues me iba a comer. Entonces ella quería comer hamburguesa, íbamos a comer hamburguesa. Ella quería ir a comer perro, íbamos a comer perro. Y yo empezaba a comer. Entonces, claro, mi peso parecía una montaña rusa. Ella me termina como a los 4 años. Y de los momentos coyunturales que preguntabas ahorita, que recuerdo, ella antes de terminar me estaba poniendo los cachos. Nosotros terminamos y a los 6 meses de haber terminado, ella queda embarazada con el man con el que ella me estaba poniendo los cachos antes de terminar nuestra relación. Y pues imagínate uno como hombre ese golpe. Es un golpe en el ego, es un golpe en el orgullo impresionante. Porque uno tiene como hombre
idea estúpida que si uno termina la relación, uno puede seguir con su vida sentimental y sexual como quiere, pero su expareja no. ¿Sí? Ella no puede seguir saliendo con hombres o teniendo relaciones sexuales con otros hombres. ¿Por qué no? O sea, uno sí, pero ella no. Y es un pensamiento demasiado machista y egoísta. Pero a mí me dio durísimo cuando yo me enteré. Me dio durísimo cuando yo me enteré. La traté muy mal, muy, muy mal. Que de hecho después, cuando me calmé, yo siempre he sido una persona muy calmada y me gusta respetar a la gente. Y soy consciente, me gusta hacer mucha conciencia de lo que hago. Y pues, yo me acuerdo cuando yo la insulté, después le pedí disculpas. O sea, yo la vi ya embarazada. Obviamente, pues yo decía, me hubiera gustado que ese hijo fuera mío. Hoy por hoy digo, menos mal no fue así. Pero pues le pedí disculpas. Bueno, ella siguió su vida, yo seguí la mía. Volví a hacer ejercicio. Pero seguía pensando en que la aceptación de la sociedad era por lo que yo tenía. Entonces yo ahí empecé una maestría y ahí conocí a otra persona con la que tuve una relación. E igual era lo mismo, era demostrar que yo estaba trabajando en un muy buen sector, que yo ganaba muy bien, que tenía X carro, vivía en tal parte, que podía viajar a tal lado, ¿sí? ¿Y cuándo viene como ese momento de inflexión frente a esta idea de nuevas formas de encontrar cómo ganar aceptación? Yo tuve un cambio ya después, o sea, después de esta relación que duró más o menos 2 años, luego vino pandemia, tuve ahí otras relaciones, era lo mismo. De hecho, mi mejor amiga me decía, tú tienes que cambiar como ese patrón. Tienes que cambiar. Yo siempre pensaba que el cambio de patrón era cambiar el patrón de selección de la mujer, ¿sí? O sea, el patrón era en el tipo de mujer en necesitar a la mujer. Exactamente. Entonces curiosamente lo que pasaba era que yo decía, ella me decía, usted físicamente las escoge igualitas, ¿sí? Como la cara bonita, y sí, el que tenga un cuerpazo, era como ese mismo patrón. Entonces yo decía, entonces que mi patrón tiene que ser diferente, ¿sí? Pero yo me vine a dar cuenta que el patrón no era hacia ellas, era hacia mí. Uh-huh. Ese punto de inflexión que tú preguntas, yo lo tuve en el 2023, terminé una relación en ese entonces, y yo no entendía por qué, después de yo pedirle a esa persona que volviéramos como unas 2 o 3 veces, ella me decía que no. Pero yo decía, yo no entiendo. O sea, el exnovio que ella tuvo era una persona que no estudió, que no tiene los posgrados que yo tengo, que no trabaja donde yo trabajo, que no dicta clase. Tiene nada de lo que yo tengo. Y ella me está diciendo que no. Cuando ahí yo me di cuenta hay algo diferente, ahí yo tengo que hacer algo. Y un primo mío que hoy catalogo mi hermano mayor, por el lado de la familia de mi padre, yo siempre he tenido cercanía con la familia de mi madre, pero por el lado de mi padre, él me dice, ¿por qué no se acerca a Dios? Háblele. Y háblele a la Virgen. Abra su corazón y dígale qué es lo que usted está sintiendo y qué es lo que usted quiere. Cuando yo tomé esa decisión, creo que parte de la felicidad es abrirle la puerta al dolor, abrirle la puerta al miedo y abrazarlo. Qué bonito. Porque el dolor y el miedo le tienen algo que enseñar a uno. Lo que pasa es que uno siempre, o bueno, en mi caso, yo llevaba buscando la anestesia, más no la cura. ¿La anestesia cuál era? Comprar cosas, cambiar de carro, vivir mejor en otro apartamento, ¿sí? Ganar más. Cuando estaba soltero, irme de fiesta, decirle a mis amigos que invitaran viejas, emborracharme, ¿sí? Pero yo me di cuenta que esa era la anestesia, esa no era la cura. Obviamente, en esa época,
Y en ese momento usted y yo seguíamos en consulta. Para mí fue durísimo. Porque el Virgilio gordito estaba solo, entre comillas. Ya no había nadie. Pero cuando digo que estaba solo, entre comillas, es que me di cuenta que el Virgilio gordito tenía al Virgilio de ese momento. A un Virgilio que le gusta hacer deporte, pero que ya no ve el deporte como una manera de impresionar a las mujeres, sino una manera de estar bien en tema de salud, tanto física como mental. Un Virgilio que ya es responsable de sus decisiones. Y es llegar y decirle al Virgilio gordito, tranquilo, yo estoy acá y usted me tiene aquí, no pasa nada. Es aceptar ese abandono y ese rechazo por parte de mis padres, sobre todo de mi mamá, sin ánimo de criticar o de juzgar. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Así fue. Así fue, así tuvo que pasar, ¿sí? Es ver a un Virgilio con empatía, con amor. Los que somos creyentes, con una palabra que a mí me encanta, que es misericordia. Pero obviamente fue un proceso que duró más que todo como un año. ¿Y qué pasó durante ese proceso? Porque mucha gente dice eso de ábrale el corazón a Dios, háblele a la Virgen, pero pues mucha gente no entiende qué es eso. ¿Cómo fue este proceso y cómo fue abrirse a esta experiencia espiritual? No. ¿Para qué? Para muchos no entendían. O sea, mis papás en ese momento no entendían, mi hermano no entendían. Mi familia no entendía, porque de un momento a otro pues iban a mi casa y veían cuadros de la Virgen de Guadalupe, veían cuadros del Arcángel San Miguel, veían figuras, veían que yo tenía un altar, que yo le tomaba tiempo para hacer oración, ¿sí? Y decían, pero este man, ¿en qué momento se enloqueció? Pero hubo algo que mi mamá me dijo, y es que ella me dice, usted siempre fue espiritual, solo que ahora es más. Y eso me remontaba al colegio. Porque yo en el colegio, a mí me gustaba ir a misa. A mí me gustaban los encuentros con Cristo. Campamento misión, infancia misionera, curso taller. Me gustaba mucho. Y siempre creo en Dios y en la Virgen, también gracias a mi abuela. Yo creo que ha sido las mejores enseñanzas que mi abuela me ha dado. ¿Abuela materna o paterna? Materna. Yo solo tengo una abuela y es mi abuela materna. Pero pues obviamente a mucha gente le costaba, a mis amigos, ¿sí? Nosotros decían, venga, pero ¿y usted el sábado en la noche por qué no se quiere emborrachar? Y yo, no, es que mañana a las 10 de la mañana tengo que ir a misa. Y te decían, pero ¿cómo así este huevón? ¿En qué momento está yendo a misa? Sí. Muchos no lo entendían, pero yo me di cuenta que me importaba 3 pitos que no lo entendieran. A quien le importaba era a mí, a nadie más. Y cuando yo empecé a hacer el rosario, para los que somos muy creyentes de la Virgen, yo empecé a hacer el rosario, yo siempre creí que eran 50 Ave Marías y ya. Luego me di cuenta que es mucho más que eso. Yo empecé a ganar una confianza muy grande y a darme cuenta que todo lo que había pasado y lo que me estaba pasando en ese momento tenía que ser así. Obviamente hubo días en los que lloraba, en los que el dolor y el miedo entraba a mi casa, yo estando solo, y me hacían llorar. Pero después de que lloraba 5 o 10 minutos, entendía muchas cosas. Decía, sí, la cosa no era por ahí. Y eso me permitió, en este momento, entre muchas otras cosas, estar con una mujer a la que amo profundamente y que es completamente diferente a las mujeres con las que yo he estado antes. Es una mujer que no rechaza al gordito. O sea, si el Virgilio gordito sabe que hoy me tiene a mí, es una mujer no que lo abraza, ni que, o sea, le da soporte, ¿sí? Es una mujer que no se fija en lo que yo tengo. Y hoy por hoy yo puedo decir que me va bien en la vida. ¿Puede cambiar? Sí, seguro. Y si tiene que cambiar, cambiará y tiene que ser así. Hago mi deporte. Ella, inclusive en días pasados nos fuimos de paseo
Y yo tengo un reto personal que se me metió en la cabeza este año y es la mayor cantidad de días seguidos que pueda hacer ejercicio. Nos fuimos de paseo y ella me acompañó a hacer ejercicio. Hago mi trabajo en donde estoy, una empresa que me ha dado mucho y me ha enseñado muchas cosas. Doy mis clases, pero también tengo espacio para estar con ella. Y es una persona que me dice, yo nunca me fijé en usted por lo que usted tenía. Yo me fijé en usted es por el buen corazón que tiene y por ese corazón tan grande que tiene. Porque si ve a alguien en la calle con hambre, usted le da algo de comer. Si una persona le dice, oiga, ayúdeme con tal cosa, usted deja tirado lo que usted está haciendo por ayudarle. Y usted es una persona brillante. Ella me dice, cuando su cabeza empieza a pensar, hay un momento en que tiene que pararla. O yo le ayudo a parar, porque yo a veces me emociono y empiezo a tirar unas ideas loquísimas. Pero me encanta que ella me entiende eso, ¿sí? Manejamos nuestros espacios. Es una mujer muy madura, ¿sí? Es una mujer que físicamente me encanta, ¿sí? Pero ese punto de inflexión de hace 2 años, que hoy por hoy lo sigo trabajando, esto no para, nunca va a parar, ¿sí? Ese punto de inflexión fue muy doloroso, muy, muy doloroso, pero valió mucho la pena, muchísimo. Me parece muy bonito cuando usted dice que la cosa es de permitir que esté el dolor y el miedo y abrazarlos, ¿cierto? Como permanecer y no huir. Es que nosotros, y creo que muchos de nosotros, cuando vemos que estamos sintiendo dolor o tenemos miedo, salimos a correr. y no le damos la posibilidad de que ellos nos digan algo, ¿sí? Obviamente hay que recibir esa enseñanza con amor, con humildad y con obediencia, ¿sí? Para no repetir lo mismo. Pero y es un tema de meditación, o sea, independientemente de que uno sea creyente o no, que ore o no, es poderse en algún momento pausar la vida, porque hoy por hoy la vida va a 1000, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer lo que las redes sociales digan. Entonces, si a los 20 años no tienes un Ferrari, entonces eres un fracasado en este mundo, ¿sí? Es parar un momento, ¿sí? Darle una pausa, sea en la noche, sea en la mañana, y ni siquiera orar. O sea, es pensar en uno, ¿sí? Yo siento que todos nosotros tenemos una voz interior que nos dice las cosas. Llámese como se llame. Unos pueden decir que es alma, otros pueden decir que es conciencia, otros pueden decir que es Iron Man, que es Hulk, no, ¿sí? Que es una luz, no sé, no importa. Pero todos nosotros la tenemos. Y es saberla escuchar. Es llegar y decir, oiga, no pasa nada, todo va a estar bien. ¿Sí? Pero si todo va a estar bien implica aceptarse, ¿sí? Siento que la felicidad es también aceptarse. Y es de decir, oiga, las cosas que pasaron no las catalogué como bien o mal, ¿sí? Si pasaron, tenían que pasar. Tómelo como un aprendizaje, ¿sí? Pero obviamente llegar a ese punto es digamos, doloroso, o puede ser, está cargado de muchas emociones, pero lo bonito también es que uno se da cuenta que aparte de que uno se tiene uno mismo, hay gente que lo va apoyando, ¿sí? Entonces en mi caso, que lo reconozco y lo hemos hablado muchas veces, en ese proceso estuvo usted, por ejemplo, ¿sí? Que me hizo llorar muchas veces y que me hacía unas preguntas demasiado filosóficas, sí. Pero hoy por hoy digo, ¿quiénes estuvieron ahí? No, estuvo Edgar. Estuvo mi primo. ¿Sí? Estuvo mi mejor amiga. Cada uno con diferentes maneras de enseñar, ¿sí? Mi primo lo guiaba mucho como el tema espiritual, usted lo enviaba como mucho el tema psicológico. Mi mejor amiga se me metía 2 cachetadas a veces, ¿sí?
Parte de la estrategia es conseguirse una amiga que le dé uno cachetadas. Sí. Por favor, anoten. Pero también es darse cuenta de eso, que siempre hay alguien ahí. Uno está primero, pero siempre hay alguien ahí que lo pueda ayudar. Sí, yo creo que ahorita yo hago el chiste, pero yo creo que es verdad que muchas veces en la vida necesitamos a alguien. Yo soy muy seguidor del budismo zen y muchas veces en el budismo zen hay unos llamados a la conciencia que son fuertes, ¿no? La gente suele creer que la espiritualidad es muy suave, muy linda. Y no, o sea, lo que sea, aquí que estamos con Jorge y con Virgilio. Jorge tiene su camino de espiritualidad, Virgilio el de él, yo el mío. Sabemos que los trancazos que nos da la existencia y los trancazos que nos dan los maestros que encontramos pueden ser eso, 2 cachetadones, una palabra fuerte, uno más. Siempre es importante también como poder aceptar, como dice usted, y recibir lo que la vida nos ofrece para estar presentes, ¿no? Yo lo escucho y creo que está bonito ese tema de la aceptación. Usted decía una palabra que yo creo que en nuestra sociedad no es muy bien recibida y es la palabra obediencia, ¿no? Como que nos parece que la obediencia es como agachar cabeza y ser subyugados, y yo creo que en el camino espiritual ser obediente, yo me acuerdo que, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizaron conmigo uno de mis maestros, pero ser obediente en el sentido de aceptar, esto es, y si el camino es por acá, pues es acá. Y ¿no era dócil? Dócil. La palabra de mi maestro fue esa, que me dice, mi hijo, es que usted es dócil, y yo me acuerdo que me dieron unas ganas de cascarlo, hasta que después dije, no, sí, porque tengo una docilidad a la existencia, y hoy en día mi camino está muy regido por eso, ¿no? Por si la vida se va desdoblando acá, yo tengo, pues, parte de lo que me va a ayudar en mi felicidad es ser dócil frente al camino y tomarlo sin pelear, ¿no? Y yo le agregaría otra palabra que ya ha tomado mucha fuerza en mí ya hace bastantes meses, y es la palabra disciplina. Una vez leí un post que decía que la motivación le gana a la disciplina, y todo el mundo está motivado hasta que a las 4 de la mañana le suena la alarma. Y digamos que no solamente lo digo para, en mi caso, que el deporte ha cogido tanta importancia, ¿sí? Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana a irme a entrenar. Y me encanta levantarme. Obviamente me levanto en piloto automático, y ya cuando llego al box, yo hoy por hoy practico CrossFit, ahí sí ya soy como consciente que tengo que entrenar. De resto estoy como un robot, porque ya sé lo que tengo que hacer y cojo el carro y llego automáticamente. Pero creo que en todo este tema de la aceptación, el tema de la obediencia, también es el tema de la disciplina, ¿sí? Y la disciplina lo lleva a uno a espacios, a conocer momentos, lugares y personas, como decía en el colegio Linto Ramón, que lo van llevando por ese camino que uno quiere, ¿sí? Y la disciplina aplica para todo. O sea, no es solamente un tema de salud física o mental, sino en el trabajo, y también uno tiene que ser disciplinado con uno mismo, ¿sí? Y si ya le pasó algo alguna vez y uno es consciente y uno es obediente y dócil y se da cuenta que lo está repitiendo eso, oiga, sea disciplinado y váyase por el otro lado para no revivir momentos, no diría que traumáticos, sino de pronto que usted no quiere volver a vivir, sin decir que hayan sido malos o buenos, porque mucho de lo que hoy podemos decir que es malo realmente fue bueno, y mucho de lo que podemos decir que fue bueno no fue así, sino que fue malo, no fue tanto, ¿sí? Entonces, y a mí esa palabra me hoy por hoy ha cogido fuerza en mí, y me ha permitido hacer cosas que ya no, o sea, que antes nunca imaginaba. O sea, ya era hoy como que antes, en ese tema de estrategia y de aceptación, no sé, yo quería salir a comer algo, pero pues no lo comía porque, mi madre, me voy a volver a ser gordito si me como una hamburguesa un viernes a las 8 de la noche. Uh-huh. Ya hoy por hoy, cuando le digo a
amarse como, oye, amor, tengo ganas de una hamburguesa. Ella me dice, bueno, vamos a McDonald's, ¿sí? Y no pasa nada, o sea, eso no te va a generar un cambio, ¿sí? Y vas a ser feliz, ¿sí? Porque tú quieres tu hamburguesa un viernes a las 8 de la noche. No pasa nada, ¿sí? ¿Dónde entra la disciplina? Bueno, pues el sábado entonces te levantas a las 5 o 6 de la mañana y pues si algo sales a correr 15 minutos, no importa. 20 minutos, no importa. Ya, listo. Y te sientes tranquilo. Sí, yo creo que como le decía ayer a alguien, el tema no es del o, que es o me como la hamburguesa o, sino el y, es que todo en el mismo paquete, porque también creo que la cosa no es compensar lo uno con lo otro, sino que existan en nosotros lo uno y lo otro. Sí, que exista, a mí ese principio suyo me encanta, pues sí, hago ejercicio, pero además me gusta comer. Sí, y ya Sí, acepté que no voy a ser el más marcado, no voy a ser el six pack, no. Y así soy feliz. claro. Porque yo al final lo quería, ¿no? Yo decía, bueno, entonces mis anteriores parejas, sí, pues van a estar conmigo si me ven musculoso, sí. Si me ven con el six pack, si me ven así rayado eso, pero yo digo, yo no vivo de eso, sí. Y curiosamente me he dado cuenta que en el tema de la disciplina las cosas se van dando. Entonces yo le decía a mi novia en esta semana que, por ejemplo, en los movimientos de CrossFit, para los que alguna vez han hecho CrossFit, hay movimientos que yo nunca me imaginé sacar. Pararme de manos, hacer barras. El Virgilio gordito del colegio nunca se imaginó eso, porque es que en el colegio le costaba muchísimo correr así sean 100 metros, ¿sí? Y yo le decía, de manera disciplinada, poco a poco me están saliendo, ¿sí? Obviamente no pretendo nunca competir, o si llego a competir algún día será competencia muy aficionada, que me parecería chévere como vivir la experiencia y ya. Pero, pero es eso, hoy por hoy digo, ¿sabe qué? Yo hago ejercicio, pero si quiero ir a comerme una todoterreno agrandada con maltea de chocolate, lo voy a hacer, ¿sí? Y a eso después le meto agua para que el dulce no me maree tanto por la edad, pero lo voy a hacer y ya. Y fíjese que yo escuchándolo veo como estos balances, ¿no? Me parece bonito esto también como de algo que, vuelvo, insisto, es que creo que a la gente le cuesta aceptar este tema de la disciplina, porque la disciplina estuvo muy mal vista por un tiempo. Y al mismo tiempo creo que lo que le da sentido a la disciplina, lo que le da sentido a la obediencia es a qué le soy disciplinado y a qué le soy obediente. Porque si no, entonces terminamos como los hombres grises de Momo. Y yo creo que es bonito recordar eso que usted decía de esa voz interna que guía, ¿no? Que, vuelvo, insisto aquí que estamos con Jorge. Cada uno tiene como su versión de cómo encuentra esa voz, pero es ser obediente a esa voz y a lo que está pasando en la vida. No es ser obediente por ser obediente, sino ser obediente, ser disciplinado y dejarse llevar por esa voz interna que le va diciendo a uno por dónde es el camino, ¿no? Ese tema personal, qué pena lo interrumpo, de ya no me importa lo que los demás digan. De hecho, tampoco me importa mucho lo que mis cuentos digan, sino como por donde la vida y donde está esta voz interna, la conciencia, el alma o el guía interior o el maestro, sea el que sea, como que me va guiando en la vida, ¿no? Y aparte yo creo que a eso le agregaría que esa voz interna, sea cual sea y la manera en que uno la busque, le va a uno permitiendo entender y saber qué es lo que lo hace feliz, o bueno, no lo hace feliz, lo mantiene tranquilo, ¿sí? Yo creo que parte de lo que a la sociedad hoy por hoy le falta en muchas situaciones es el tema de la tranquilidad, ¿sí? Hoy vivimos corriendo todo el tiempo, todo el tiempo. A mí donde yo trabajo me molestan a veces porque pues el sector petrolero en este país es un sector muy dinámico y todas las cosas cambian todo el tiempo, ¿sí? Y a mí me dicen, es que usted hace las cosas con mucha tranquilidad. Y yo le digo, sí, porque es que las cosas van a salir. Pero tranquilo, o sea, estamos todos como un equipo
todos nos apoyamos, tranquilo, las cosas salen, ¿sí? Entonces, cuando uno le da esa pausa a la vida y de tranquilidad, esa voz interior también lo va llevando a hacer esas cosas que a uno lo mantienen tranquilo, independientemente que o sea, no importa que físicamente uno esté molido, ¿sí? Es esa satisfacción de acostarse en la noche y decir, oiga, hoy va a hacer esto, esa voz me dijo que quisiera tal cosa y me siento bien, ¿sí? Entonces, sin ir más lejos, yo, por ejemplo, que contaba ahorita que en el colegio me gustaba mucho irme de infancia misionero de campamento misión. Yo en octubre tuve la posibilidad de irme al Chocó a misión en Nuquí. Fueron 3 días durísimos de estar trabajando con los niños de allá, estar trabajando con la tribu, una tribu indígena, se me escapó ahorita el nombre, y estar ayudándolos, ¿sí? Dormí en el piso, literalmente fue dormir en el piso, pero la satisfacción que yo sentí cuando regresé fue muy muy bonita. Obviamente mis papás decían, este man, ¿qué es lo que le pasa? Este man está loco, ¿sí? Obviamente yo, pues mi hermano también, ¿sí? Pues él no se iba a ir como en esos viajes y pues así está bien, no pasa nada. Pero cuando yo llegué aquí, conté la experiencia, mostré las fotos y eso, muchos me decían, oiga, chévere, bacano. Pero independientemente que los demás aceptaran o no lo que yo estaba haciendo, para mí fue muy bonito llegar y decir, oiga, construimos un parque a una comunidad que lo necesita, ¿sí? A un colegio de 200, 300 niños que tenían un parque roto, ¿sí? Y a una comunidad indígena que necesitaba un galpón para poder tener sus gallinas y sus huevos, ¿sí? Puede que al final no haya hecho mucho, ¿sí? A gran escala, pero como también decía iniciando esto, siento que construí país y eso me hace sentirme tranquilo, ¿sí? Que espero seguir haciéndolo por los demás años que Dios me permita estar acá. Sé que lo haré, sé que lo haré y no necesito que alguien me acepte, ¿sí? No necesito no necesito mantener una estrategia, ¿sí? Para llegar y decirle a mis papás, oigan, ¿puedo ir? ¿No? Ya me voy. ¿Para dónde se va? Para tal lado. Ya mis papás, que lo que me dicen es, tenga cuidado. Obviamente pues siguen siendo padres, ¿no? Uh-huh. Pero es como ya, ¿sí? Ya no es como, ay, pero ¿por qué te vas a ir allá? ¿Sí? O cuando estaba niño, como, no, pero es que no te vayas ahí, pero es que, ¿sí? ¿Quién te va a proteger? Y tú solito, eso es, oiga, ya, yo estoy aquí, yo me puedo proteger, ¿sí? Yo puedo hacer mis cosas. Agradezco con mucho amor que te preocupes por mí, pero ya el Virgilio evolucionó, por llamarlo de alguna manera, maduró, ¿sí? Uh-huh. Pero sigue siendo también el niño chiquito que le encanta el chocolate, ¿sí? Muero por el chocolate, todo el mundo lo sabe. Dulce que me quieran dar, denme un chocolate, una chocolatina Jet pequeña, para mí eso es lo más espectacular del mundo. Pero ya me tengo a mí mismo, y así está bien. Pues Virgilio, muchas gracias por compartir su historia bien bonita. No, Doc, a ti por la invitación.